a escuchar mi- ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchan bien? Ahí está, Julio. Perfecto. Aquí esto es cine en el último programa de este ciclo que empezamos hace 5 meses aquí en Radio Arroba, hoy 26 de enero, en este horario de 20 a 21, horario ya simbólico de alguna manera para cerrar este ciclo. Te agradezco, Germán, desde ahí, desde la ventanita, por haberte quedado un ratito más con nosotros. Seremos breves, pero bueno, seremos de 1 hora. Así que hola, Vero, ¿cómo te va? Desde Constituyentes Avenue. Eh, ¿Qué tal, Pabli? ¿Cómo estás? Hola, Germán. Gracias, Radio Arroba. Perfecto, hay dos Veros. Bueno, ¿qué problema? ¿Con cuál me quedo? Bueno, Con esta del celular porque no te escuchaba para nada yo a vos, Pablo. bien. Escuchaba la música de Arroba, pero no te escuchaba a vos. Una cosa loca. Lo llamaba Elizabeth Álvarez, así que bueno. Eh, y hoy como último programa de Esto es Cine, vamos a hacer una pequeña, como digamos, centralización en 1985, Argentina 1985. Esta película que ha sido nominada al Oscar es la octava película nacional, la octava película argentina que es nominada para el premio Oscar que se va a estar entregando en el mes de marzo, ¿sí? Allá por el día 16, 17 de marzo. Así que vamos a estar todos muy atentos porque compite dentro del rubro a mejor película internacional, ¿sí? Que es el rubro que le ha tocado siempre estar a las películas que no son norteamericanas y que no son de habla inglesa. Así que nuestra película, la Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, va a competir con otras 4 películas eh, que ya les digo cuáles son. Close de Lucas Don de Bélgica, Sin novedad en el frente de Edward Berger de Alemania, E.O. de Jerzy Skolimowski de Polonia y The Quiet Girl de Colm Bairid de Irlanda, ¿sí? Así que estas 5 películas van a competir entre sí, Ibero. Y voy a hacer una pequeña, vamos a dividir el programa en diferentes cuestiones. Una es, ¿qué sucedió con las películas argentinas nominadas al Oscar? ¿Sí? Ya que esta película que ha ganado el Globo de Oro hace unos días, eh, siempre los premios Globos de Oro pueden dar una antesala de lo que puede llegar a ser la premiación final, ¿sí? Es como ir llegando a etapas y más o menos compiten generalmente por el mismo premio. Entonces, ¿qué pasó con las películas argentinas anteriores? ¿Sí? Esta sería la octava, así que ¿qué pasó con las 7 películas anteriores? Bueno, les comento, por ejemplo, que la primera película que fue nominada al Oscar fue La Tregua, en 1975, Vero, si recordás La Tregua, la película que está basada en la novela homónima de Mario Benedetti, ¿sí? Y que era dirigida por Sergio Renán, ¿sí? De 1975, en donde relató la vida de Martín Santomé, un hombre viudo de 49 años y cercano a jubilarse que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, Laura Avellaneda, que la encarnaba Ana María Picchio, ¿sí? La cinta estuvo protagonizada por Héctor Alterio y Ana María Picchio y contó con un gran reparto compuesto por Luis Brandoni, Marlina Ross, Aldo Barbero, Juan José Camero, Carlos Carela, Luis Politi, Antonio Gasalla, Zipe Linkowski y Oscar Martínez. Presten atención un poco en alguna cuestión. Esta fue la primera película nominada al Oscar y fíjense que se van a reiterar algunos nombres, ¿sí? Algunos nombres y también algunas cuestiones que tienen que ver con las tramas. Así que esto también tiene que ver con las preferencias de Hollywood, de, digamos, de los que entregan el premio
de la Academia de Hollywood al cine, a un tipo de cine argentino que no es en general todo el cine argentino. Siempre tienen como una tendencia, una preferencia. La Tregua perdió en la competencia frente a ni más ni menos que a Marcor, ¿sí? Escrita por el gran Federico Fellini. ¿Sí? Recordamos que contaba la historia, Marcor, de algunos personajes que viven en la ficticia ciudad de Borgo durante el periodo de la Italia fascista en la década del 30. Nada que decir, ¿no? Perder contra Marcor, haber competido contra Marcor es un orgullo. 10 años después, Camila, en 1985, ¿sí? Casi como premonitoriamente a lo que vamos a vivir ahora, pero no desde el punto de vista del resultado, sí con respecto al año. Esta película fue dirigida por María Luisa Benverbero y protagonizada por Susu Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio, que ya hacía su segunda aparición en los premios, ¿no? Camila recrea la historia real del romance entre la aristócrata Camila O'Gorman, Pecoraro, y el sacerdote Ladislao Gutiérrez en la personificación de Imanol Arias. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, relación que provocó un escándalo entre la iglesia y la sociedad de la época. Camila perdió con una película que se llamaba La Diagonal del Loco, un film de origen suizo que narró un encuentro ficticio por el título mundial de ajedrez entre dos grandes jugadores soviéticos, el joven virtuoso Pavius From y el campeón mundial Akiva Lievskir, que en la trama el propio juego de tablero se convierte en una especie de parábola alegórica sobre la Guerra Fría. Hay que ver, digamos, evidentemente por ahí había más paridad que en la situación anterior, ¿no? Que Amarcord era claramente la ganadora. Y eso fue en el año 85, pero en el año 86 la historia oficial fue la que compitió. The Official History, dijo Norma Leandro, Andrés, cuando abrió el sobre. entre esas, And the winner is... una de las cuestiones de color que tuvo la historia de la película, porque fue la mismísima Norma Leandro que no sabía y que se da el premio, o que nos actuó que no sabía. Filmada en secreto y estrenada un año después de su finalización completa, fíjense, la historia oficial fue la encargada de traer el primer Oscar para la Argentina, así como el primero para América Latina. Dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Héctor Alterio por tercera vez, Norma Leandro, el reconocido film se enmarca en los últimos años de la dictadura militar. Fíjense que La Tregua, Camila y la historia oficial marcan un interés por el estilo de películas ya sobre periodos que, bueno, en el caso de Camila y a través, digamos, haciendo un revisionismo histórico, hay críticas a favor y en contra sobre la visión de Rosas, ¿no es cierto, Vero? Acá la historia oficial se centra sobre justamente los últimos años de la dictadura militar y en la vida de una profesora de historia, o casualidad, que comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo cuando sospecha el origen de su hija adoptiva. ¿Sí? La producción se filmó y se realizó en 1983 con un gobierno... Perdóname que te interrumpa, una nota al pie, con un papel excepcional de Menchu Quesada haciendo de abuela de Plaza de Mayo. Exactamente, con un gobierno militar débil todavía vigente, Verónica, a cargo de Cristino Nicolaides, que era miembro de la cuarta y última junta militar. En ese contexto, Norma Leandro tuvo dudas de aceptar el papel, ¿sí? De Alicia Marnet, de Ibáñez, por temor a las amenazas que ella, el reparto y el equipo de producción podían recibir, un poco lo que de alguna manera percibimos en Argentina 1985 ahora, ¿no? Tomar decisiones en plena democracia, ¿sí? O de una democracia incipiente, ¿sí? Pero todavía con funcionarios y oscuros personajes de la dictadura.
De alguna manera, asimismo, representaba todo un reto por ser uno de los primeros papeles que aceptaba Norma Leandro en la Argentina luego de su exilio. ¿Sí? Recordemos que estuvo exiliada en el periodo de la dictadura y, bueno, en su regreso, con toda la fuerza, logra ganar el Oscar. Elogiada por la crítica en varios festivales internacionales, la Historia Oficial se llevó el premio a la mejor película extranjera en la 58ª gala de los premios de la Academia que se efectuó un 24 de marzo de 1986, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Sí? Y el hecho que vos contabas, Vero, que la mismísima Norma Leandro le tocó presentar a los nominados en la categoría que se llevaría el galardón. Dice Puenzo, al mismo tiempo que estoy aquí sobre este escenario aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace 10 años, fuimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias, dijo Puenzo en inglés desde el escenario, ya con la estatuilla en sus manos. Pasaron los años y pasaron muy buenas películas argentinas también, pero ninguna entró a competir hasta que entró una película que se llama Tango no me dejes nunca en 1999. Es una película maravillosa que la hemos visto, Vero, del gran Carlos Saura. ¿Sí? Inmensa, con Miguel Ángel Solá. Exactamente. Y Mía Maestro, ¿sí? Es una coproducción argentina-española. El film que le valió la 4ª nominación al país por un Oscar estuvo escrito y dirigido por Carlos Saura, por el gran Carlos Saura, ¿sí? La cinta narra la vida de Mario Suárez, que es Solá, un maduro director de cine que está atravesando una depresión luego de que su mujer lo abandonara. Como método para recuperarse y superar esta circunstancia, el personaje intenta refugiarse en la película que está rodando el tango, pero se enamora de la protagonista, Mía Maestro, una bailarina cuyo amante es un mafioso que invirtió dinero en la producción. Era Robert Duvall, pues. No, no, no. Pero, No, no, no. Pero lo que sí, tengo un flashback de Robert no, Duvall. no, pues, pero lo que sí podemos decir de esta película y sobre Carlos Saura, si no la vieron, véanla, que es la característica en esa época de Carlos Saura de lo que es el cine dentro del cine, ¿sí? Adentro, digamos, del set de filmación, con esas grandes eh, pantallas lumínicas, o sea, como difusoras, ¿sí? Para representar sombras o realzar la luz o cambiar la coloración, ¿sí? Esa forma casi como de propuesta, ¿no? Propuesta casi teatral, de danza, donde convive la danza. En el medio se va metiendo la cámara y va construyendo un relato en donde los personajes no necesariamente están en los lugares reales, sino que estamos dentro del set. Entonces, es como una película dentro de una película, ya característico en Saura, en otras grandes películas, como por ejemplo Flamenco. Eh, Pese a una gran recepción de la crítica, Tango no me dejes nunca no pudo llevarse la estatuilla tras perder contra La vida es bella, ¿sí? Otra película italiana, maravillosa película, dirigida y protagonizada por el gran Roberto Benigni, que de alguna manera fue como un discípulo lejano de Fellini, allá en la última película que él había actuado de Fellini, y que iba a ser también el actor que fue el actor, ¿sí? De Pinocchio, la versión italiana, ¿sí? De la cual Fellini iba a hacer justamente después de La voz de la luna, esa era la última película en vida de Fellini, después iba a ser Pinocho, con Roberto Benigni, y muchos años después Roberto Benigni se hizo cargo de la producción y la hizo él también. Así que bueno, La vida es bella fue la ganadora en ese momento, en el año 99. Sí, pero Digo, el realismo italiano y sus derivados con surrealismo y melodrama o con contenido histórico, social. Italiano mata película argentina o drama social argentino. así parecería. Hasta el año Hasta ahí, hasta hasta ahí.
1989 parecía que la cosa iba por ese lado. Recordemos que la película La vida es bella interpreta a un judío italiano dueño que debe emplear su imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. 3 años después, la película que ingresa a competir como mejor película extranjera es El hijo de la novia, en el año 2002. El hijo de la novia, que fue un éxito en la crítica y en la taquilla, estuvo dirigida por Juan José Campanella, que es un director que ha tenido una formación muy completa en Estados Unidos, en todos los niveles comunicacionales, y contó con Ricardo Darín, que acá aparece por primera vez, creo, ¿no? Si no dije mal, Héctor Alterio ya otra vez y Norma Leandro, sí, como protagonista. O sea, acá hay una cuestión que evidentemente tiene que ver con ciertos actores, me parece a mí, son más de la preferencia de la academia. El reparto Claro, sí, es sí. compuesto por Eduardo Blanco, Natalia Berbeque, Jimena Nobile, Claudia Fontán, David Mazagnik y Atilio Pozobón. La película, ¿sí?, cuenta la historia de Rafael Valverde Darín, un hombre de aproximadamente 40 años que se encuentra absorbido por sus responsabilidades. Le dedica 24 horas a un restaurante que heredó de su padre, está divorciado, ve poco a su hija, no tiene amigos y evita comprometerse con su actual novia. El desborde de obligaciones también se le suma la falta de tiempo para visitar a su madre Norma, interpretada por Aleandro, quien se encuentra en un geriátrico porque tiene la enfermedad del Alzheimer. En ese contexto, y con varios acontecimientos inesperados y desafortunados, Rafael se ve obligado a replantearse su vida y elecciones, entre las que se propone cumplir un viejo sueño de su madre: casarse por iglesia. Bueno, la película, este film de los más recordados entre los realizados en Argentina, fue considerado para llevarse el premio a la mejor película extranjera, como dije antes, pero perdió frente a la producción de origen bosnio En Tierra de Nadie, que relata el conflicto de los Balcanes. ¿Sí? No hay mucho más que comentar, digamos, es una película costumbrista desde algún punto de vista, más conservadora, bien contada, bien relatada, y creo que tiene, digamos, ese condimento, eh, eh, como vos decís, al estilo comedia. No, comedia no es una comedia, es más bien una comedia dramática, ¿sí? Costumbrista, más para un público medio. Gustó, llegó, pero no ganó. Ganó una película que tiene que ver más con un relato político, ¿sí?, y que tenía que ver justamente con el conflicto de los Balcanes. Recordemos la guerra que se desató cuando cae el muro de Berlín, años después, en la ex Yugoslavia, entre Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia, digamos, todo lo que fue ese conflicto, que fue terrible, y que podemos recordar inclusive en el proyecto de YouTube con Brian Eno, que lo llevarían en un excelente videoclip que veríamos allá por la década de los 90, ¿no es cierto, Vero? Sí. Eh, Año 2010, ¿sí? Llegamos a lo que sería la sexta película, ¿sí? Sí, no, quinta, sexta. Sí, la sexta película, que es nominada al Oscar, y es El secreto de sus ojos, nuevamente de Juan José Campanella. ¿Sí? En esta ocasión, la reconocida Secreto de sus ojos se convirtió en la segunda, gana la estatuilla, ¿sí? Gana la estatuilla como mejor película extranjera, y también es una película coproducida por Argentina y España, seguramente por el sistema Ibermedia, y con las actuaciones estelares de Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Guillermo Francella, y la película cuenta con las vivencias de Benjamín Espósito Darín. Pero fíjense, ya Darín ya es la segunda aparición, y la segunda película de Campanella al mismo rubro. Y Benjamín Espósito Darín, fíjate, Vero, qué casualidad, es un oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires recién retirado,
al que se le ocurre escribir una novela sobre un asesinato ocurrido en 1974, del cual fue testigo y protagonista. En ese marco relata la investigación para hallar al culpable con detalles que resaltan la violencia política y el día a día de los porteños durante la dictadura militar, ¿sí? Nuevamente la película, de esta manera, y reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, Villamil, a quien ha amado en silencio durante todos esos años. Fíjate que hay digamos, nuevamente, como decía antes, hay como una especie de repetición sobre la temática, ¿sí? Gana una película que está centrada en un periodo, la otra también tenía que ver sobre el periodo de la dictadura. Insisto, digamos, esto tiene que ver, no es una crítica, sino básicamente qué es lo que interesa, como para de alguna manera sospechar ahora, en marzo, qué suerte puede tener Argentina 1985, que ahora lo vamos a comentar. Finalmente, el 7 de marzo del 2010, Campanella recibió el Oscar de manos de dos leyendas del ambiente, como son Pedro Almodóvar y Tarantino, ¿sí? Y dijo: en nombre de un equipo y elenco compuesto por gente a la que quiero mucho, quiero agradecer a la Academia por no considerar al Navi como una lengua extranjera. Afirmaba y bromeaba Campanella porque en esa época, en ese año, Avatar había estado prácticamente en todos los rubros de menos en la de película extranjera. Así que bueno, ahí nos salvamos de que no nos consideren a Avatar también una película extranjera. Relatos Salvajes en el 2015 fue la última película antes de la nominación ya de Argentina en 1985, ¿sí? Que fue nominada y es de Damián Cifrón, ¿sí? Damián Cifrón, a diferencia de las cintas dramáticas de las ternas previas, el film se caracterizó por una película antológica que contó 6 historias diferentes y con un tinte de comedia y humor negro. A eso se le sumó un gran elenco compuesto por figuras de primer nombre, como por ejemplo Verónica, Ricardo Darín, ¿sí? Por tercera vez, Oscar Martínez, ya creo que por tercera vez también, de hecho había estado en La Tregua, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti, entre otros, Grandinetti. Sin embargo, Relatos Salvajes no pudo llevarse el premio. La ganadora fue Ida, producción de origen polaco, que narra la historia de una novicia que, a punto de asumir los votos, conoce su origen judío y su verdadero nombre. Perdón la interrupción, ahí vemos que en todas las elecciones priman o pesan las valoraciones no solo de actores y actrices favoritas, sino también el tema de derechos humanos. Así es, tiene que ver los derechos humanos. Y esto lo vamos a contraponer, si vos querés, después de un pequeño corte en el cual vamos a ver el tráiler justamente de Argentina 1985. Así que después de ver el tráiler, vamos a hacer directamente el análisis de las 5 candidatas a mejor película extranjera. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Está ahí Germán. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas.
Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en 1 hora. Policía, abre la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no la hicieron tipo como yo. Gracias, Germán. Estamos acá en la última media hora de este ciclo llamado Esto es Cine, por Radio Arroba. Nosotros, luego de este último tramito, estaremos tomándonos unas vacaciones familiares y para marzo estaremos reapareciendo como seres humanos un poco más, qué sé yo, más aireados. Pero un poco de, no sé, de mar, de olas o de pelo pincho, pero descanso Lo aquí. que sea, pero ya necesitamos un poco de quietud y calma. Bueno, la verdad es que el tráiler es conmovedor, ya te agarra, te eriza la piel. Ver la película es conmovedora. Yo una vez o dos dije en los programas que hicimos aquí en Radio Arroba de Esto es Cine y en algún otro ciclo también que hemos hecho por streaming, que una de las películas que a mí desde chica me influenciaron, yo tenía 9 años cuando gana la historia oficial, cuando vi la historia oficial, y la verdad es que para mí fue conmovedora la historia y ahí tomé conciencia de Memoria, Verdad y Justicia y veníamos de la transición y de que Raúl Alfonsín ganara las elecciones y de la publicación del Nunca Más, que si bien éramos muy pequeños, a muchos de nosotros, nuestra generación es la generación de la conciencia y de la transición de la dictadura a la democracia. Nosotros yo nací un 10 de enero de 1974 con Perón siendo presidente. Perón muere en junio, el 1 de julio de 1974. Asume María Estela Martínez de Perón. Y después viene toda la locura del golpe de Estado, o sea que para nosotros, siendo muy niños, nos dio conciencia. Y verla, esta película de grande, mucha gente, la verdad es que fue muy necesaria y es muy necesaria, porque aún hoy con los discursos del odio, que directores argentinos sigan atreviéndose y guionistas y actores, que debo decir que lamentamos profundamente la muerte del actor Dapasano que murió ayer repentinamente y que está todo el mundo del teatro y del cine muy conmovido, así que le mandamos un saludo a toda la comunidad teatral, quien es el que hace del asesor amigo, que es dramaturgo y director teatral en la película, del personaje que interpreta Ricardo Darín, que hace del fiscal Estracera, nada más ni nada menos, quien llevó a cabo y que tenía la responsabilidad de organizar ese juicio a las juntas. Así que la película, por donde se la mire, es excepcional, con unas actuaciones impresionantes, y la atraviesa toda una concientización de la historia argentina en un momento necesario donde lamentablemente el advenimiento del discurso del odio y las derechas
están en auges y una población necia y negadora que invitamos a todas, a todos y a todes a verla. Te paso la palabra a vos, que sos el director de cine y el analista más experto en esta tarea. Gracias. Son 5 los films que se van a dar en esta terna, ¿sí? En esta terna de 5. Close, de Lucas Don, de Bélgica. ¿Qué puedo decir de cada film, ¿sí? Como para tener un panorama. Todas las películas, nosotros, como bien dijimos, Vero, en algún momento, no hacemos crítica de cine. Creo que en el siglo XX hubo, inclusive, hubo excelentes críticos de cine, emblemáticos críticos de cine. De hecho, existió la famosa Cahiers du Cinéma, ¿sí? Que hacía crítica cinematográfica. Pero sabemos lo que conlleva producir un film, el costo humano, digamos, ¿sí? El actor, lo que debe poner en sí, ¿sí? Lo que tratemos de pensar, saquémonos de encima al margen de lo que pueden llegar a ser las grandes producciones económicamente millonarias, ¿no? Las películas están hechas por seres humanos, ¿sí? Salvo que uno diga, bueno, son animaciones, bueno, pero si son animaciones, inclusive hay seres humanos haciendo las animaciones. En el caso de estos 5 films, que son films de actores, pero que tengo que hacer una salvedad, la figura de Sin Novedad en el Frente es una película bélica, ¿sí? Que compite contra 4 películas más de actores, ¿no? De actores en el sentido que hay menos producción, menos efectos, ¿sí? Especialmente la película argentina, que es una película clásica en la forma de construirse, en donde puede haber una propuesta de cámara dentro de un ambiente y 2 personas dialogando. En cambio, en Sin Novedad en el Frente estamos hablando de puestas en efectos especiales impresionantes que reviven lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y yo creo que está ahí un poco el punto, digamos, en donde puede llegar a haber algún tipo de me juego a una competencia, ¿sí? Sin Novedad en el Frente no es la primera vez que se hace, ¿sí? No hago crítica, ¿sí? Hago un recordatorio. La película que fue escrita históricamente por el histórico escritor alemán Erich Maria Remarque, que allá por el año 29, ¿sí? Del siglo pasado, en el año 30 se hace la adaptación en el cine mudo por primera vez, ¿sí? Y en el año 70 se hace nuevamente una remake también alemana, ¿sí? Así que esta sería la segunda versión alemana, ¿sí? Sobre este film que ya tuvo, de alguna manera, su impronta en aquella época, 1929, Vero, ¿sí? Estamos hablando de fin de la Primera Guerra Mundial, pero previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que es evidente que Erich Maria Remarque percibía lo mismo que percibieron otros grandes directores de la época, que era el advenimiento del nazismo. Por eso la preocupación en ese momento de escribir esa novela y de hacer un llamado de atención a la sociedad toda, porque lo que se aproximaba era nefastísimamente terrible, y era revivir nuevamente el infierno que había sido la Primera Guerra Mundial. Me pregunto políticamente por qué se elige esta película desde el punto de vista para la Academia de Hollywood, ¿sí? Porque estamos en un periodo de guerra nuevamente muy preocupante en este año 23, ¿sí? La guerra entre Rusia y Ucrania, hablando en familia y un poco describiendo los hechos, es bastante simple de entender. Desde luego, cada cual puede pararse desde el lugar que le parezca más adecuado, pero no podemos
evitar pensarlo desde la geopolítica como un hecho que puede desencadenar una tercera guerra mundial inevitablemente. Para el Papa Francisco ya ha comenzado, ¿sí? Dado que estamos en un tiro y afloje entre todas las potencias mundiales, pero especialmente las potencias atómicas, ¿sí? Hago un breve paréntesis sobre este tema porque la Academia de Hollywood premia, pero Estados Unidos premia siempre con un interés además. Y es un interés que es llamativo, porque la película Sin Novedad en el Frente sería una película antibélica, ¿sí? No es una película que hace loas a la guerra, es una película que hace una crítica a la guerra. Por lo tanto, si la Academia de Hollywood está tratando de dar un mensaje claro a frenar la guerra, bueno, apoyamos fuertemente ese mensaje, esperemos que sea un mensaje sincero, como también 1985 está hablando de un periodo de la dictadura o periodo de la democracia argentina, pero todavía con las sombras escondidas de los personajes oscuros de la dictadura, y como bien dice en el tráiler, luego de los juicios de Nuremberg, que no habían sido hechos por civiles, ¿sí? Habían sido hechos los juicios de Nuremberg a los jerarcas nazis por los militares, ¿sí? Fue una junta militar que juzgó a los militares. En cambio, el juicio de las juntas fue históricamente la primera vez en la historia de la humanidad que civiles toman la determinación desde un sistema democrático a juzgar a los dictadores y genocidas. Con lo cual el hecho es muy relevante y también subrayamos por qué de alguna manera Hollywood en este momento hace foco en la película argentina, posiblemente como un deseo, como bien vos decís, Verónica, de remarcar la fe democrática, ¿sí? Porque de alguna manera lo que le preocupa seguramente también, calculo, a los jurados de Hollywood, es justamente los discursos de ultraderecha que se pueden propagar y que pueden determinar un desbalance en los sistemas democráticos que están un poco débiles en muchos países, que hay movimientos, que hay contramovimientos, ¿sí? Y Estados Unidos no es ajeno a ello. Entonces, de alguna manera, el sistema que obviamente todos sabemos que la Academia de Hollywood responde mucho al ala demócrata norteamericana, más que nada. O sea, si bien hay muchos ingredientes del republicanismo en Estados Unidos también, premiar este tipo de films sería dar una venia de alguna manera, justamente, o contradictoriamente, diciendo dar una venia a films que tienen que reafirmar los derechos humanos, Verónica, ¿no es cierto? Que es justamente lo que estas dos películas se contraponen. Lo único negativo para mí, desde mi punto de vista, es que Sin Novedad en el Frente tiene un presupuesto que no tiene 1985. Entonces, parecería como que prácticamente esta película, si se la va a juzgar por la capacidad, digamos, de espectacularidad, no hay con qué darle, ¿sí? En cambio, si lo que se va a juzgar es el mensaje, bueno, entonces ahí sí competimos. Y hay una cosa que a mí me parece llamativo y que es muy positivo, es la propuesta estética, porque la propuesta estética, a pesar de que ha pasado tiempo, la propuesta estética de 1985 es una propuesta que se sale de la coloración de Netflix, que es una coloración característica, que es más tirando al verde, para dar ese dramatismo más contrastada. En cambio, 1985 va a unos colores más vivos, hasta inclusive se atreve un poco a lo que es la comedia en algunos pasajes, con lo cual, pero no deja de ser un thriller y no deja de ser una película política. Entonces, si bien se toma sus concesiones y suaviza algunos temas o trata de no polemizar, porque es una película compleja y que nos atraviesa en este momento justamente a la situación con el sistema judicial argentino, que está en una total decadencia y que dista enormemente de
la decisión que había tomado en ese momento esa Corte Suprema, que fue una Corte Suprema mucho más valiente, a pesar de que había integrantes que no se la jugaron para nada, inclusive el mismísimo Estracera, que fue bastante tibio en el periodo de la dictadura y que después de alguna manera la historia le tenía reservado ese momento como para, no sé si redimirse, pero sí para poder de alguna manera ser la persona que iba a tener que juzgar a los genocidas. Pero también hay una característica del momento de 1985 y es que el juzgamiento de los genocidas no la terminan haciendo un grupo de profesionales calificados, sino un grupo, un dúo de profesionales calificados y un grupo de chicas y muchachos, ¿sí? Pasantes y de alguna manera de lo que era el derecho, ¿sí? Y que en ese momento podría decirse como hijos de la democracia, que se van a hacer cargo casi de manera heroica de llevar a cabo los alegatos y de recolectar los alegatos. Entonces, eso yo creo que también le ha parecido llamativo a Hollywood porque tiende a ese heroicismo del cual la Academia de Hollywood parece no alejarse y que le interesa evidentemente con respecto a los relatos, ¿no, Verónica? Sí, sí, es muy interesante. Después de todo, la minuciosidad del detalle y del profesionalismo que has desplegado con respecto a este informe, que me parecía muy necesario, porque la gente hasta que no ve la ceremonia de los Oscars mucho no se entera, o lee por ahí en la misma semana, pero considero que hay un punto, por más espectacularidad, producción y realización que tenga, sin novedad en el frente, que goza de una novela base, pilar de lo que es la literatura novelada histórica, es una remake. En cambio, 1985, Argentina 1985, tiene la cualidad de ser un guión original con una producción de costo menor, con una producción que no tiene espectacularidad, pero con una producción que es impecable en casi todos los rubros, si no en todos, y encima tiene actuaciones excepcionales y relata una situación que puede ser más cercana en lo histórico y es la necesidad actual del tema de la continuidad y el sostén de las democracias en Occidente, por lo menos. En Europa y en Eurasia, vamos a decir, estamos en guerra, con lo cual esta película viene como dijiste vos, de alguna manera a hacer antibelicismo y a dejar ese mensaje, pero las potencias están en una contradicción. En cambio, tal vez sería muy loable que le dieran el premio a Argentina 1985, porque no solo tiene un mensaje contra las dictaduras, no solo tiene un mensaje de derechos humanos, sino que también tiene un pronunciamiento antibelicista. Así que si querés, puedo tirar un arcano mayor para ver qué me sale a mí si te interesa. Sí, desde luego. ¿Cómo será? Aunque la Real Academia de Hollywood ya haya determinado el veredicto y nosotros no lo sabemos o están, yo me mando con mi tarot, si a ustedes les parece, como para darle un cierre esotérico, mágico y místico y desearles todo lo mejor a nuestros compatriotas que han podido hacer esta película, al director Mitre, que tuvo la valentía, más allá del apellido que porta, de hacer patria realmente y heroicamente
y quiero felicitar a todo el elenco y excepcionalmente a Ricardo Darín. Sí, porque sabemos que Ricardo Darín es un gran, gran actor. Sin embargo, a lo largo de su vida personal y profesional, ha estado en distintos círculos con amistades y vinculado a situaciones que podrían poner en cuestionamiento el asunto ligado a los discursos, más que nada a los discursos de un lado o del otro. Y sin embargo, como siempre, con esa amabilidad, esa calidez que lo caracteriza, trascendió y se posiciona genialmente a favor de los derechos humanos, de la democracia y del pueblo argentino, cosa que me saco el sombrero por Ricardo Darín y todo este gran, gran elenco dirigido por Mitre y con una gran producción y gran guión originales. Así que mientras decía esto, estoy buscando los arcanos. Te comento mientras que Santiago Mitre es un director argentino excelente, excelente director y guionista, y muchos ya lo conocemos de los guiones de Pablo Trapero. Él es el guionista de Leonera y de Carancho también, ¿sí? De Elefante Blanco, 3 films excelentes de Pablo Trapero. También trabajó y escribió junto a Adrián Caetano y Walter Salles, ¿sí? Recordemos que es el director del Estudiante, de La Patota, La Cordillera, así que no es un improvisado, es un egresado de la Universidad del Cine, la universidad que comanda Manuel Antín, así que es un profesional absoluto del cine, tiene una capacidad para el relato con mucha sustancia, y mientras vos estás ahí en las mazos, eh, las otras películas que compiten, además de las que dijimos, son E.O. de Jerzy Skolimowski, una película polaca que es sobre un burro, ¿sí? Es la historia de la vida de un burro. No se rían, es una película que tiene que ver, es una subjetiva de la visión que tiene este animal y el entorno en el cual este animal vive. Es una película que lo que he visto me ha parecido excepcional audiovisualmente, no tiene mucho diálogo, es una experiencia audiovisual, ¿sí? Y la considero una película, digamos, como experiencia muy buena, pero debo hacer una salvedad. Esta película, para mi entender, sin decirlo, es una remake a la famosa película Al azar Baltasar, de Robert Bresson, Sí. 1966, que trataba exactamente del mismo tema, era la subjetiva de un burro, ¿sí? Y lo que sucedía alrededor de esa vida que tenía ese burro. Obviamente, imaginen que el burro va a pasar por diferentes situaciones que van a generarnos una toma de conciencia sobre lo que somos y el mundo en el cual nos rodea. Tanto la película Al azar Baltasar, que es un clásico del cine, y Robert Bresson, que es uno de los pilares del, digamos, es uno de los impulsores sin haber sido de la Nouvelle Vague, antes de que surja la Nouvelle Vague, y también puedo decir que antes de que Roberto Rossellini empiece con el neorrealismo italiano. Así que imagínense lo que significó Al azar Baltasar para el cine, y esta película un poco viene por ese lado. Vero. Bueno, a ver, Pablo, decime un número del 0 al 22 y voy a sacar una sola carta. 21. Por 1985, ¿no? 21. A ver cómo le va. El 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, es una película que nos atraviesa, la Carta de las Torres sale, nos atraviesa en todas las estructuras sociales, simboliza un gran cimbronazo. Voy a sacar una carta más yo. Se va a hacer justicia. Es probable de que tenga chance por las 3 cartas que salen acá, la Torre, la Justicia y la Rueda de la Fortuna. Todavía no está el veredicto, pero es una de las 2 favoritas. Compite con otra que yo calculo que es la que mencioné, que es la de el Sin Novedad en el Frente. Porque aparte me sale una carta donde es el conflicto, el estallido, la crisis. Yo te digo, digamos, a mí me resulta, desde el punto de vista de lo espectacular, hay que ver digamos, qué impacta más. La película argentina, para mí, poner Sin Novedad en el Frente al lado de una película, como dije antes, más de estructura interna, digamos, estructura interna significa que es más un planteo mucho más clásico, al lado de una película bélica que tiene mucha acción, que tiene mucho movimiento. Me parece que la película bélica debería estar dentro de una categoría de films bélicos, no así, porque por ejemplo, Claro. Vamos a hacer una cosa porque quedan 4 minutos, si te parece. Que defina Germán y me di un número del 0 al 22. ¿Qué número dice? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te dejo cerrar a vos. El Emperador. Es muy probable que esta película tenga un título muy importante, un premio muy importante. Puede llegar a ser el Oscar por esta carta, pero tengamos en cuenta que todavía está en duda y compite contra la de Sin Novedad en el Frente. Así que bueno, veremos, después lo sabremos. Gracias, Pablo, por este espacio y fue hermosísimo hacer este ciclo de Esto es Cine con vos. Muchas gracias por la invitación a participar y gracias a Radio Arroba, a Germán, a Nico y a Diego. Bueno, y muchas gracias Germán, muchas gracias Diego, muchas gracias Nico, gracias Radio Arroba, nos estaremos volviendo a ver en el futuro inmediato, así que les agradezco por todo y no sé, adiós, hasta luego, esto es cine. Chao, Vero. Hasta luego.